amigos de Teaching, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre las propiedades de las integrales. Antes de eso haremos un breve repaso y una breve aclaración sobre lo visto en el video anterior. Anteriormente habíamos dicho que cuando tenemos una curva en una gráfica x, y, una función f de x, para hallar el área bajo la curva comprendida entre a, b, lo podríamos hacer por las sumas de Riemann que se convertían en integral. Vamos a repasar esa partecita. Desde donde el área, como lo habíamos dicho en el video, lo dejaremos el link en la descripción, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de b menos a sobre n, que multiplica a la función evaluada en a más b menos a sobre n por k. Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Habíamos dicho que la figura está dividida en múltiples rectángulos. Cada uno de estos rectángulos que es igual a b menos a sobre n. A esto lo llamaremos delta de x. Ahora procederemos a reescribir la ecuación del área. Entonces, la aproximación del área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de k igual a 1 hasta n. Pero, ¿qué es esto? Esto ya no es b menos a sobre n, sino lo vamos a reemplazar por delta de x. De delta de x que multiplica a la función. Ahora vamos a proceder a reemplazar esto. Entonces, a es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria. Dejemos solo la sumatoria porque vamos a reemplazar unas variables aquí. Entonces, delta de x se mantiene. Ahora vamos a reemplazar esta función. ¿Qué es esto? Esto simplemente es el punto en el cual evaluamos la función. Entonces, lo vamos a escribir como la función evaluada en cada uno de los x, en cada x sub i. Por lo tanto, ya no va a ser k, sino va a ser la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Si f es una función continua definida para cada x en el intervalo AB, el cual se subdivide en n subintervalos de igual ancho, que el ancho de los subintervalos va a ser el delta de x, se puede decir que entonces la integral definida en el intervalo AB de una función f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria o de las sumas de Riemann. Bueno, esto para tenerlo en cuenta para las futuras propiedades. Cuando definimos una integral definida de a b en f de x, siempre se hace la suposición implícitamente de que a es menor que b en este intervalo. Pero si tomamos la definición de integral como un límite de sumas de Riemann, también tiene sentido decir que a puede ser mayor que b. Entonces, podemos observar que si invertimos el orden de a y b, entonces para los delta de x este cambiaría. Normalmente el delta de x va a ser igual a b menos a sobre n. Pero al invertirlo y al decir que a va a ser mayor que b, en este caso el delta de x va a ser igual a menos b sobre n. Por tanto, se puede decir que la integral definida en el intervalo de b a a de f de x va a ser igual a menos
la integral definida de a b de f de x de x. Ahora, para el caso en el que a sea igual a b, tenemos que el delta de x, que es igual a b menos a sobre n, sería igual a menos a sobre n, que sería igual a 0. En ese caso tendríamos que la integral definida de a hasta a de f de x va a ser igual a 0. Ahora desarrollaremos algunas propiedades básicas de las integrales, las cuales nos ayudarán a evaluarlas con mayor facilidad. En este caso vamos a suponer que f y g son funciones continuas. Primera propiedad es la integral definida de una constante. Va a ser igual a la constante multiplicada por la resta de los intervalos, en donde c es cualquier. Ahora veamos esto en una gráfica. Si tenemos un plano x, y una constante c, esta es la gráfica de la constante, que sería y igual a c, o de f de x igual a c. El área bajo la curva de esta constante en el intervalo AB, que sería esta, va a ser igual a. Entonces, esta área va a ser igual a la constante, que es este valor, el valor en y, por la longitud del intervalo en x, que es b menos a. Es un cuadrado, como lo podemos ver. El área es como si estuviéramos diciendo base por altura. Ahora la segunda propiedad, la integral de una suma de funciones es igual a la integral de la primera función más la integral de la segunda función. Esta propiedad nos indica que la integral de una suma es la suma de las integrales. Para funciones positivas se afirma que el área bajo la suma de las funciones f y g es igual al área bajo la función f más el área por debajo de la función g. Vamos a explicar esto gráficamente. En un plano xy tenemos dos funciones. Ahora, la primera función va a ser esta, que va a ser mi función x, mi función f de x. Y ahora, digamos que mi segunda función va a ser esta, que lo voy a llamar la función g de x. Ahora bien, el área bajo la curva de f es esta, y el área bajo la curva de g es toda esta. Bueno, acá en el intervalo AB. Especifiquemos esto. Ahora bien, si yo voy a sumar la función f más la función g, lo que voy a hacer es a la función g sumarle el área de la función f. Por lo tanto, esta va a ser f de x más g de x. La propiedad número 3 nos indica que la integral de una función multiplicada por una constante es igual a la constante multiplicada por la integral de la función. Es decir, en otras palabras, una constante puede sacarse de la integral. La propiedad número 4 nos indica que la integral de la resta de dos funciones es igual a la integral de la primera función menos la integral de la segunda función. Esto puede demostrarse si escribimos que f de x menos g lo expresamos como f de x más menos g de x.
Y en este caso nos quedaría una suma de funciones, la integral de una suma de funciones, que es igual a la propiedad número 2. La propiedad número 5 nos dice cómo se cambian las integrales de una misma función sobre intervalos adyacentes. En el caso que f de x sea mayor que 0 y a menor que c menor que b, podemos representar esta propiedad de la siguiente manera. En un plano XY tenemos una función representada por la siguiente curva. En el intervalo A, C, este es el área bajo la curva, y este es B. El área bajo la función y igual a f de x desde A hasta C, más que sería esta, más el área de la función f de x de C hasta B, que sería esta, es igual al área total desde A hasta B. Es importante aclarar que las propiedades anteriores de 1 a 5 son verdaderas, ya sea para los casos en que A sea menor que B, A sea igual a B o A sea mayor que B. Ahora utilizaremos las propiedades vistas anteriormente para dar solución al siguiente ejemplo. Por las propiedades 2 y 3 tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de 4 de x. Aplicando la propiedad 2 de una suma de integrales, vamos a separar las integrales. Más la integral de 0 a 1 de 3x al cuadrado de x. Ahora aplicaremos la propiedad 3, que sería la integral de una constante multiplicada por la función. La primera integral queda igual, porque es la integral de una constante, más la segunda integral que sacamos la constante aplicando la propiedad, integral de 0 a 1, x al cuadrado de x. Y ahora bien, aplicando la propiedad número 1, damos solución a esta integral, que sería igual. La integral de 0 a 1 de 4 de x va a ser igual a 4 que multiplica 1 menos 1 a 0, que es igual a 4. Y ahora daremos solución a esta integral. Entonces, la integral de 0 a 1 de x al cuadrado de x va a ser igual a la integral de x al cuadrado. Sería, se le suma 1 al exponente, sería x al cubo y se divide en el exponente sobre 3, evaluada de 0 a 1, que sería igual a 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Esto sería igual a 1/3, ya que esto da 0. Entonces, como respuesta al ejercicio tenemos el resultado de esta operación, que sería 4, más 3, que es la constante que multiplica al resultado de esta integral, que es 1/3, lo cual sería igual a 4 más 1/3 por 3 es igual a 1, que es igual a 5. Ahora daremos solución a este ejercicio para aplicar la propiedad número 5. Si se sabe que la integral de 0 a 10 de f de x es igual a 17 y la integral de 0 a 8 de f de x es igual a 12, debemos hallar esto. Entonces, por la propiedad 5 tenemos que esto, la integral de 0 a 8 de f de x más esto, que sería la integral de 8 a 10 de f de x es igual a esto, la integral de 0 a 10
de f de x de x. El valor que necesitamos o la integral que necesitamos es esta. Procedemos a despejarla. Entonces, la integral de 8 a 10 de f de x va a ser igual. Este término está sumando, pasa al otro lado a restar. A la integral de 0 a 10 de f de x menos la integral de 0 a 8 de f de x de x. Esto sería igual, este valor lo tenemos, es 17, menos este valor lo tenemos, que sería 12. Entonces, el valor total va a ser igual a 5. Bueno, amigos de Teaching, eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.